apreciados cursantes, la siguiente ponencia tiene relación con la acción de protección, que es, digamos, la garantía jurisdiccional que por excelencia la utilizamos aquí en el Ecuador para la tutela de derechos fundamentales. A lo largo de estos días haremos un estudio comparativo también respecto de las principales acciones tutelares en diferentes países latinoamericanos. Siendo así, vamos a dar inicio con esta ponencia relacionada, como lo decía, con la acción de protección que precisamente estará a mi cargo, ¿no? Entonces, de plano, quisiera comenzar destacando que la acción de protección es una garantía jurisdiccional de las que se encuentran previstas directamente por parte de la Constitución. Ustedes ya recordarán, hemos señalado en otros momentos de este programa que ciertas garantías como la acción de incumplimiento, por ejemplo, no tienen origen, digamos, de manera directa en el texto constitucional, sino que su origen radica en la jurisprudencia emitida por la Corte Constitucional. Sin embargo, la acción de protección sí lo es. Y como punto de partida, retomando un poco las palabras del doctor Vanegas al referirse a las medidas cautelares, bien señalaba que en la Constitución del 98 el amparo más tenía esa naturaleza cautelar. Sin embargo, en la actual Constitución, la acción de protección ya no tiene esa naturaleza cautelar, sino que es precisamente una acción tutelar. Ojo con eso, porque hace pocos días inclusive publicaba en mis redes sociales que recibimos una sentencia de la Corte Provincial de Justicia de la SUAY en la que literalmente los jueces de segunda instancia decían que la acción de protección no es una acción tutelar. Entonces, claro, digamos, en principio decíamos, bueno, esto puede ser un problema de tipeo, ¿no? Un problema del momento de redactar la sentencia como tal. Sin embargo, el contexto del párrafo nos permitía corroborar de que había un error en la concepción de la acción de protección por sí misma. Y claro, y fíjense que si es que eso pasa en segunda instancia, implica que hayan perdido inclusive la oportunidad de que un juez de alzada revise los méritos del caso y por lo tanto pueda tener esa posibilidad de pronunciarse sobre el fondo del asunto. Y ese es un grave problema porque cuando los jueces de segundo nivel, perdón que me desvío un poco arrancando la ponencia, pero para concentrarnos en ese problema jurídico, cuando los jueces de segundo nivel no se adentran en el problema jurídico planteado, sea en función de los méritos del proceso o a través de los cargos expuestos por las partes procesales en la acción o en el recurso, entonces se enerva, se debilita ese derecho al doble conforme, porque solamente en segunda instancia es en donde se puede obtener efectivamente esa revisión sobre el fondo del asunto controvertido. ¿Qué pasa si es que los jueces de segunda instancia no abordan el fondo del problema? Lo que termina sucediendo es que el derecho a la tutela judicial efectiva es afectado por los jueces de segunda instancia y por conexión todos los otros derechos que se esperaba que sean tutelados a través de las garantías jurisdiccionales. Eso, por supuesto, da lugar a que se pueda presentar una acción extraordinaria de protección. Esto ya lo hablaremos en esta misma semana. Sin embargo, ahí hay un problema y es que la acción extraordinaria de protección no sirve como una acción para revisar los méritos del proceso, al menos por regla general. Excepcionalmente, la Corte Constitucional ha determinado que la acción extraordinaria de protección puede recaer sobre los méritos del caso. En fin, entonces, como primer punto a destacar, diríamos entonces, la acción de protección es una acción de naturaleza
tutelar, ¿verdad? Tal cual lo establece el artículo 88 de la Constitución, que dice la acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución. Esto es importante hacer una breve pausa en esto de qué es este recurso o qué debemos de entender por una acción que tiene por objeto el amparo directo y eficaz, ¿no? Cuando nos referimos al amparo directo, necesariamente debemos de eliminar cualquier idea tendiente a confundir la lógica misma del funcionamiento de esta garantía al ser una acción directa. Generalmente se ha señalado, sobre todo en los primeros años de vigencia de la Constitución, se decía que la acción de protección posiblemente tenga naturaleza residual, posiblemente tenga naturaleza subsidiaria. Yo diría ahora ya casi más de 12 años de Constitución, es un asunto que definitivamente se ha zanjado y aún así, ojo, aún así, en los procesos constitucionales todavía hay ese problema de discutir si es que en realidad estamos o no frente a una acción de protección o ante un proceso que por la naturaleza de los hechos o de los actos que se impugnan deben de ser susceptibles de un juicio contencioso administrativo. Y digo, lamentablemente esto todavía sucede porque así lo han establecido muchísimas estrategias de defensa, sobre todo por parte del Estado, ¿no? Siempre se señala que son cuestiones de mera legalidad y que no es la acción de protección la vía adecuada. Sobre ese aspecto hay que recordar una vez más. Primero, al ser una acción de naturaleza directa, significa que los derechos constitucionales que se ven afectados por hechos o actos u omisiones de la autoridad, de una autoridad pública, son susceptibles de repararse a través de una acción de protección. Entonces, no es residual porque no tengo que agotar ningún recurso previo, ni siquiera en sede administrativa, es decir, en la propia institución pública o en la jurisdicción contencioso-administrativa. En ese sentido, no es residual, como para que, agotado todo eso, plantee una acción de protección, ¿no? Ni es subsidiaria, porque, digamos, la subsidiariedad tiene esta relación con la existencia de otras vías y a falta de esas otras vías, pues entonces se plantea. No, la acción de protección es una acción directa porque precisamente permite la tutela inmediata de esos derechos que han sido vulnerados sin la necesidad de agotar absolutamente nada o demostrar la existencia de otras vías. De hecho, en ese mismo contexto, la actual Corte Constitucional ha señalado, por ejemplo, que la misma naturaleza del acto no es condicionante para el ejercicio de una acción de protección. Esto lo ha dicho, y de hecho regreso a esta discusión que hacía referencia hace un momento sobre que en todos los procesos de acción de protección generalmente se discute si es que se tiene o no que agotar la vía contenciosa administrativa, y precisamente lo hacen en uso del artículo 173 de la Constitución, ¿no? Los defensores, sobre todo del Estado, señalan este artículo que dice que los actos administrativos de cualquier autoridad del Estado podrán ser impugnados tanto en la vía administrativa como ante los órganos, como ante los correspondientes órganos de la función judicial. Es decir, se utiliza muchísimo este argumento para señalar que si es que se trata de un acto administrativo, tiene que agotarse la vía administrativa y, agotada esta vía administrativa, la vía jurisdiccional contencioso administrativa.
Sin embargo, naturalmente, la acción de protección también es una acción que está prevista contra actos de las autoridades públicas. Entonces, ¿pueden haber actos administrativos que se impugnen a través de la acción de protección? Desde luego que sí, para eso mismo es que se preveyó esta garantía. Pero ¿cómo hacer esa distinción? ¿Cómo saber cuándo nos corresponde presentar una acción de protección y cuándo nos corresponde discutirlo ante la jurisdicción contenciosa administrativa? La Corte Constitucional en un reciente fallo justamente señaló que la naturaleza del acto no es condicionante del ejercicio de la acción. Y lo hizo, por ejemplo, en un acto en el que el Ministerio del Trabajo había declarado con lugar un visto bueno en contra de una persona que no debía de sujetarse al régimen del Código del Trabajo. Un tema muy interesante. Y en otro caso también, en donde asimismo se había declarado un visto bueno en contra de una persona, en contra de un trabajador, sin observar el debido proceso o violentando el debido proceso. Entonces, claro, se presentaron acciones de protección en contra de esas resoluciones de visto bueno e inmediatamente la defensa técnica de los demandados, perdón, señaló que no es posible que a través de una acción de protección se pueda exigir la tutela de derechos debido que las resoluciones de visto bueno únicamente pueden impugnarse ante el juez del trabajo en la vía laboral. Por lo tanto, la acción de protección no era la vía adecuada y eficaz porque existen otras vías en la justicia ordinaria previstas específicamente para cuestionar las resoluciones de visto bueno. Y en ese contexto, la Corte Constitucional, bueno, esto, digamos, primero se conoció a través de acción de protección, las acciones fueron negadas y llegó a conocimiento de la Corte Constitucional a través de acción extraordinaria de protección, y en esos casos la Corte dijo, bueno, es necesario que, digamos, no va a ser la regla general que las resoluciones de visto bueno sean susceptibles de acción de protección, ¿sí? Sino que pero tampoco va a ser la regla general que en todos los casos se desechen las acciones de protección. Entonces la Corte dijo que hay que ir determinando caso por caso, ver la realidad de los hechos, ver las circunstancias particulares de la sustanciación del proceso de visto bueno, ver las normas jurídicas aplicables al caso, en fin, observar las normas del debido proceso para saber si estamos frente a una afectación de la dimensión constitucional del derecho o, por último, hay una cuestión sobre sobre la dimensión de legalidad, que sería una dimensión que desde luego se va a discutir ante los órganos de la justicia ordinaria. Entonces, como vemos, una vez más, siguiendo este criterio de la Corte Constitucional, la naturaleza del acto no va a determinar el éxito o no de la acción de protección. Lo que sí tenemos que hacer a través de la acción de protección, por lo tanto, es determinar si es que esos hechos, si es que esos actos, si es que esas omisiones afectan directamente derechos constitucionales, ¿verdad? La dimensión constitucional de los derechos. Luego, la Constitución, decía, también señala que es una acción que tiene por objeto el amparo eficaz. Eficaz. ¿A qué se refiere esa eficacia? Esa eficacia quiere decir, yo la traduciría en materialización, ¿no? ¿En qué medida es posible que a través de una acción de protección efectivamente logre el objeto deseado? ¿Sí? Y por lo tanto, si es que existen otras vías, ¿por qué esas otras vías no logran que llegue a obtener lo que espero con una acción de protección, ¿no? Por ejemplo, dígase, en materia de derecho laboral, por ejemplo, el despido a las mujeres en estado de gestación. En materia privada tienen su acción, ¿no? Que es este despido ineficaz. Por lo tanto, tiene
una vía eficaz para obtener el resultado deseado, que sería el reintegro al cargo. Pero en materia pública no hay ninguna acción prevista en lo contencioso administrativo como para que se reintegre al cargo por un despido en condiciones de gestación. De hecho, la jurisprudencia constitucional ha ido desarrollando ciertos estándares tendientes a la protección de mujeres en estado de gestación y por lo tanto, bien podríamos señalar que la acción de protección en cambio sí sería eficaz en cuanto a la protección de estos derechos. Entonces, la eficacia tiene que ver con el objetivo deseado, mientras que el mecanismo o la adecuación del mecanismo tiene que ver directamente con que el procedimiento atienda directamente a la naturaleza de lo que intentamos obtener a través de la acción. ¿Okay? Luego, la Constitución dice que se puede interponer cuando exista una vulneración de derechos constitucionales. Y obviamente aquí deberíamos agregar también que cuando existe violación a derechos reconocidos también en los instrumentos internacionales de derechos humanos y posiblemente haciendo una interpretación inclusive un poco más extensiva, aquellos derechos derivados de la dignidad de las personas. ¿Por qué? Porque el propio artículo 84 de la Constitución, cuando se refiere a las garantías normativas, señala que es deber de toda autoridad pública generar las normas desarrollando los derechos establecidos en la Constitución y los que mejor desarrollen este sentido de la dignidad humana, ¿no? Entonces, cuando se refiere a esto de la dignidad humana, hay que ver bajo qué condiciones los derechos que posiblemente no estén establecidos en la Constitución, sino posiblemente estén contenidos en normas infraconstitucionales, son derechos que permiten, digamos, materializar este derecho de ser tratados dignamente, ¿no? Por ejemplo, el artículo 229 de la Constitución determina que que la ley, ¿verdad?, determinará los derechos de los servidores públicos y señala que esos derechos serán irrenunciables, ojo con eso, irrenunciables. Entonces, claro, quiere decir la Constitución que o digamos, tiene fuente constitucional ciertos derechos que los propios servidores públicos pudieran tener por previsión normativa. Es decir, podrían los servidores públicos exigir derechos previstos exclusivamente en la LOCEP y que no estén necesariamente reconocidos en la Constitución expresamente. ¿Por qué? Por efectos de que la propia Constitución determina o eleva, digamos, a rango constitucional este carácter de los derechos de los servidores públicos al señalar que son irrenunciables, es decir, le da una característica propia de los derechos fundamentales. Por lo tanto, bien podría reclamarse esos derechos a través de una acción de protección. Me refiero, por ejemplo, al derecho a la estabilidad, ¿verdad? A que no puede cesar en funciones sino por las causas previstas por la propia ley. El derecho a que cuando llegan a la edad y requisitos para jubilarse, efectivamente puedan obtener o cesar de su cargo por jubilación. En los últimos tiempos ha habido una variación terrible en lo que a jubilación se refiere. Por ejemplo, en el año 2008, cuando salió la Constitución, se determinó en una de sus disposiciones transitorias que todos los servidores públicos tendrán este derecho a un incentivo para la jubilación y ese incentivo a su vez fue desarrollado en la LOCEB en el año 2010, ¿no? Entonces la pregunta era, ¿qué pasaba con todas esas personas que entre el año 2008 y el año 2010 no pudieron jubilarse debido a que no había ninguna previsión normativa? Sin embargo, tenía fuente constitucional ese derecho y claro, la LOCEB en el 2010
ya señaló que los derechos o que las personas para que puedan obtener este derecho a su jubilación nada más deben de cumplir con 60 años de edad y un mínimo de imposiciones establecidas en la Ley de Seguridad Social, que me parece que son 360. Entonces, bajo esas condiciones, obviamente la ley dijo dos requisitos, ¿no? Usted quiere cesar en funciones, tiene dos requisitos, pare de contar. Como consecuencia de eso, de ese cumplimiento de requisitos, se derivan las condiciones para que pueda usted obtener ese incentivo por jubilación, esa compensación, ¿no? E inmediatamente el artículo 129 de la LOCEP prevé que las personas que se han jubilado puedan recibir esa compensación, pero bajo ningún contexto la LOCEP, la ley, condiciona la cesación de funciones por jubilación a la existencia de recursos económicos. Y lamentablemente eso es lo que los diferentes gobiernos de turno han ido generando condiciones para que se pueda ejercer ese derecho a cesar en funciones mediante jubilación, ¿no? Por ejemplo, en el año 2016, el Ministerio del Trabajo sacó un acuerdo ministerial en el que se determinaba que las personas que deseen jubilarse simplemente presentan su carta de solicitud de cesación de funciones por jubilación e inmediatamente, al menos con 15 días de anticipación, e inmediatamente tienen que ser aceptadas esas cartas, ¿no? Es decir, salían por jubilación y posteriormente el Estado se encargaba de gestionar los recursos para pagarles la compensación. Posteriormente, en el año 2017, se dijo lo contrario, se dijo que efectivamente, las personas que cumplan con la edad y requisitos para la jubilación pueden solicitarlo, pero para que puedan salir, es decir, para que puedan cesar en sus funciones, necesariamente tienen que esperar que el Estado asigne los recursos, que el Estado determine que existen los recursos para pagar la compensación y de esa forma puedan jubilarse. Es decir, condicionaban a través de un acuerdo ministerial algo que no estaba en la ley, cuestión que es absolutamente inconstitucional porque el 229 determina que la ley regulará la forma de cesación de funciones y esa forma de cesación establecida en la ley bajo ninguna circunstancia determina que tienen que esperar a la existencia de recursos. Luego en el año 2018 como que se quiso corregir esta situación y salió un nuevo acuerdo ministerial por parte del Ministerio del Trabajo en el que determinaba que las personas que cumplan con la edad y requisitos de jubilación pueden requerir a su empleador la jubilación, ¿verdad? Cesar en funciones por jubilación y que ellos los incluirán en la planificación y aprobarán esta solicitud. Es decir, ya no era un condicionante el que esté aprobada la planificación. El condicionante era incluirlos en la planificación, ¿verdad? Cosa que igualmente sigue siendo inconstitucional. Pero ya en el año 2019, una vez más, se reforma el acuerdo ministerial del Ministerio del Trabajo y se dice que en materia de jubilaciones todas las personas, cualquier servidor público que solicite, que cumpla con la edad y requisitos de jubilación, puede hacer este requerimiento a su empleador y cuente o no cuente con la planificación, deberá de cesar en sus funciones por jubilación y posteriormente es obligación del Estado asignar los recursos. Entonces, vemos que a lo largo del tiempo situaciones semejantes han tenido tratamientos diferentes por parte de las normas. Y estos tratamientos diferentes, desde luego, han significado o han repercutido gravemente en los intereses y en los derechos de los servidores públicos que iban a cesar en sus funciones, por medio de jubilación. De tal manera, entonces, claro, las personas podían, claro que sí, podían presentar acciones de protección para que se corrija, por ejemplo, la acción de personal en la que consta que ha cesado de sus funciones por renuncia y no por jubilación, porque claro, mucha gente decía, yo no puedo esperar
No puedo esperar a que el Estado consiga los recursos, ¿sí? Cuando yo ya he cumplido con la edad y tiempo de jubilación, así que presento mi renuncia. Y ahí retomamos el argumento que nos llevó a este ejemplo. Los derechos de los servidores públicos son irrenunciables. Es decir, por más que diga que renuncio a mi jubilación, ese es un derecho que no se va a perder, porque la Constitución le asigna esa naturaleza a los derechos de los servidores públicos, ¿verdad? Entonces, plenamente viable. Ok, luego dice, entonces, como vemos, para cerrar con esa idea, se pueden exigir a través de una acción de protección los derechos establecidos en la Constitución, en los instrumentos internacionales de derechos humanos y en las normas jurídicas que puedan prever ciertos derechos propios o inherentes a la dignidad humana. Ok, luego la Constitución dice que esto procede contra actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial. Estos actos u omisiones contra autoridad pública no judicial deben de entenderse, bueno, ya hicimos alguna referencia a los actos, ¿no? Y ahora, ¿qué debemos de entender por omisiones? Yo sostengo que es importante hacer una distinción de las omisiones en materia administrativa, que bien obviamente pueden producirse por efectos de una petición. Es decir, cuando el ciudadano hace un requerimiento a la administración pública y esa omisión genera un silencio administrativo positivo frente a las omisiones de las autoridades públicas del cumplimiento de sus deberes como tal, ¿no? Entonces, esto es interesante porque, claro, siempre genera esas dudas, ¿no? Dígase, si es que todos sabemos que pues, en el mes de diciembre se paga el 13º sueldo, ¿no? Y claro, en diciembre el Estado, el gobierno está haciendo magia para encontrar dinero y poder pagar estos décimos. Lo propio los servidores privados y los empleados privados y más. Pero generalmente, digamos, el Estado en cierta forma, cuando intenta evadir estos pagos, obviamente está vulnerando derechos constitucionales, ¿no? Está afectando estos beneficios sociales contemplados en favor de las personas. Eh, Hace poco tiempo, de hecho, también se había planteado una acción de protección por parte de la Asociación de Jueces del Ecuador porque no les pagaban los sueldos, ¿no? A los jueces. Entonces, desde luego se tutelaron esos derechos a que se les pague puntualmente la remuneración y de esa forma pues se solucionó algo que tradicionalmente se solucionaba con paros. Ustedes recordarán que en otras épocas la falta de pagos de los sueldos provocaba que haya paralización del servicio público. Esto bien ha sido corregido a través del uso adecuado de las garantías constitucionales. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con estos derechos tan importantes como el derecho a recibir una remuneración, ¿no? El derecho de que no hay trabajo gratuito, ¿verdad? Entonces, ¿puede tutelarse a través de una acción de protección? Claro que sí, porque es de fuente constitucional. Pero más allá de aquello, es un derecho adquirido, ¿sí? Y ese derecho adquirido hace que presentar que aun cuando yo presente una petición de pago, ¿verdad? Esa petición no tenga ninguna relación con el efecto que genera la omisión o el silencio administrativo positivo por omisión, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no obtengo el derecho a la remuneración por haber pedido a la administración pública que me pague. Ni obtengo ese derecho a la remuneración por efecto de que la administración pública no me contesta. Vaya, es como que yo ahorita me vaya a la
presidencia de la República, ¿no? Y diga, páguenme por haber trabajado como asesor del presidente durante 6 meses. Y la administración pública, bueno, la presidencia no me contesta absolutamente nada. No es que se va a consolidar un silencio administrativo en mi favor, porque simplemente no existieron las condiciones para eso, ¿verdad? Sería una petición plenamente improcedente. Pero por la misma razón, cuando hago peticiones en el ámbito del ejercicio de mis derechos, ¿no? Que bien pueden ser quejas o pueden ser peticiones, hey, administración pública, no me están pagando mi sueldo, páguenme puntualmente, ¿no? Al mismo tiempo es una queja y una petición. Esa situación no se consolida por la falta de contestación. No obtengo un resultado positivo por efectos del silencio. Obtengo un resultado, o mejor dicho, de entrada. Ya tenía una situación consolidada. Y me parece que ese es un elemento que nos permite hacer esta distinción de las omisiones violatorias de derechos constitucionales. Porque cuando hay una omisión violatoria de un derecho constitucional, yo asisto ante la administración pública con un derecho adquirido. Y la administración pública, a pesar de que tengo ese derecho adquirido, no hace absolutamente nada, ¿no? Es decir, en este caso no me pagan la remuneración. Entonces, claro, esa es la omisión violatoria de derechos constitucionales. Pero no dependo de hacer una petición a la administración pública, porque claro, ¿qué pasaría por último si es que la administración pública me dice que no, ¿verdad? Pierdo ese derecho a la remuneración. No lo pierdo en absoluto. ¿Por qué? Porque se trata de un derecho adquirido. Entonces, me parece que este es un elemento que sirve para diferenciarla con la omisión administrativa que genera efectos positivos. Porque en esas omisiones usted asiste a la administración pública sin ningún derecho, ¿no? Más que el de formular una petición, ¿verdad? Por ejemplo, usted quiere elevar un segundo piso, un tercer, cuarto piso en su casa, en su vivienda, ¿no? Va al municipio, hace la petición de que le den el permiso de construcción, el municipio no le contesta, ¿sí? Se fue con una simple expectativa y la omisión de la institución estatal generó que se consolide una situación jurídica en su favor. Recién en ese momento, ¿verdad? Entonces, allí está un elemento que nos permite justamente saber cuándo estamos frente a omisiones que se pueden reclamar en el ámbito de las esferas de legalidad y cuando estamos frente a omisiones que afectan derechos constitucionales. Ok. Luego también dice contra políticas públicas cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales. Ojo con eso. Políticas públicas, pero las políticas públicas deben de suponer la privación del goce o ejercicio de derechos constitucionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, la política pública de vacunación, ¿qué dicen ustedes? Este tema que se ha puesto de moda discutir, ¿no? Y bueno, más que una moda, es una responsabilidad de todos los ciudadanos que podamos discutir y reflexionar sobre un proceso tan importante para la salud pública como tal, y desde luego también para el crecimiento económico de nuestros pueblos. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con la política pública de vacunación? ¿No? Es una política pública que pudiera discutirse a través de una acción de protección. ¿Qué dicen ustedes? Veamos las condiciones, ¿no? La Constitución dice cuando suponga la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales. ¿Hay privación del goce o ejercicio de un derecho constitucional? O desde luego que sí. El derecho a la salud, ¿no? Derecho constitucional a la salud, derecho constitucional a la igualdad, los derechos que tienen, por ejemplo, las personas y grupos de atención prioritaria,
Vaya, pues si la Constitución dice que los adultos mayores, que los niños y adolescentes, que las personas con enfermedades catastróficas, que los privados de libertad son personas de atención prioritaria, obviamente ellos pudieran reclamar prioridad en, en los planes de vacunación que pueda tener el Estado, ¿no? Y desde luego se puede discutir esa política pública cuando está privando del goce o ejercicio de derechos constitucionales, ¿verdad? Ahora, esto de las políticas públicas también debe de matizarse en alguna medida para saber cuándo pueden cuestionarse o cuándo pueden impugnarse a través de una acción de protección o a través de diferentes garantías. Porque, por ejemplo, una política pública puede estar dada en un acuerdo ministerial, ¿no? Ustedes recordarán, hace algunos días les comentaba, cuando veíamos la acción de inconstitucionalidad, les comentaba el caso del bachillerato internacional, ¿verdad? Entonces, ¿ahí había una política pública? Sí, claro que había. La política pública era eliminar el bachillerato internacional, pero era una política pública traducida o materializada en un acto administrativo con efectos generales, ¿sí? Porque había un memorando circular, ¿sí? Que decía que con efectos hacia todas las instituciones públicas de educación de bachillerato de la costa, que ya no se iba a ofertar ese programa. Entonces, claro, en ese contexto, ¿tenías una política pública? Sí, pero que no se podía cuestionar a través de una acción de protección porque estábamos frente a un acto administrativo con efectos generales, ¿verdad? Entonces, ese acto administrativo con efectos generales naturalmente es susceptible de impugnación constitucional, pero no a través de una acción de protección, sino a través de una acción pública de inconstitucionalidad contra actos administrativos con efectos generales. Ahora es posible que también las políticas públicas puedan estar contempladas en normas, ¿verdad? Las normas, digamos, ¿qué pasaba? Por ejemplo, si es que el bachillerato internacional no se lo suprimía a través de un acuerdo ministerial, sino, perdón, a través de un memorando circular, sino a través de un acuerdo ministerial. En ese caso estábamos frente a una norma que reflejaba la política pública del Ministerio de Educación para prescindir de este programa de educación. Entonces, frente a esa posibilidad, naturalmente, la acción adecuada y eficaz es la acción de inconstitucionalidad. Ya lo decía el doctor Vanegas aquí hace un momento, no cabe, por ejemplo, medidas cautelares contra actos normativos, tampoco cabe acción de protección contra actos normativos, para eso existe la acción de inconstitucionalidad. Entonces alguien dirá, bueno, ¿y cómo sabemos o cómo identificamos la política pública, ¿no? ¿Cómo sabemos si efectivamente, si es que no consta escrito en normas, si es que no consta escrito en memorandos circulares, en fin, ¿cómo podemos determinar la política pública? Bueno, porque la política pública se manifiesta ciertamente a través de normas o actos de la administración pública, pero también hay ciertas directrices de actuación por parte del Estado, ¿no? Por ejemplo, en el mismo ámbito del bachillerato internacional, a pesar de que hubo una sentencia en donde se determinaba que los estudiantes o que era inconstitucional suprimir ese tipo de bachillerato, el Ministerio de Educación dijo, bueno, muy bien, esta sentencia rige para los estudiantes de segundo año de bachillerato. Pero como no dice nada respecto de los estudiantes de primer año, entonces vamos a suprimir igual el bachillerato para los estudiantes de primer año. ¿Por qué? Porque cuando se presentó la acción de protección con medidas cautelares, esas medidas cautelares supuestamente no protegían a los estudiantes de primer año de bachillerato internacional. En ese contexto, a pesar de que tenías ya una decisión de autoridad competente que te decía que no puedes suprimir esto porque es inconstitucional, ¿verdad? Aún así, continuaron con la política pública que ya venían ejecutando en relación con cierto grupo de estudiantes. Entonces, claro, teníamos una política pública por una parte y por otra parte teníamos el cumplimiento de una sentencia. Entonces, utilizando los mecanismos que nos franquea la Constitución y la ley,
Por una parte se solicitó la acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional, o perdón, activar la fase de seguimiento por parte de la Corte Constitucional para que determine si es que hay o no hay incumplimiento. Y por otra parte, se planteó una acción de protección para saber, para determinar que efectivamente esa política pública estaba, suponía la privación del goce y el ejercicio del derecho a la educación por parte de este grupo de estudiantes. Entonces, habían claras directrices, de hecho, habían comunicados públicos del Ministerio de Educación que señalaban que los estudiantes de primer año de bachillerato no iban a continuar. Y de hecho no han continuado y seguimos en esa batalla contra esta política pública mala dada por parte del Ministerio de Educación. Luego también dice que procede la acción de protección cuando la violación proceda de una persona particular. Esto es muy interesante y muy importante señalarlo porque por regla general, digamos, las acciones de protección se plantean en contra del Estado, ¿no? Dado que pues el Estado se entiende que tiene una posición de superioridad frente a los ciudadanos, el ejercicio del poder puede rebasar sus límites y afectar a los derechos de los ciudadanos, ¿no? Entonces, en ese contexto, la acción de protección, por regla general, se le plantea contra el Estado, ¿no? Dada la condición de poder o dada la relación de poder Estado-ciudadano. Pero también es posible que ciertos ciudadanos puedan tener una condición de superioridad frente a otros. Y en esos contextos es plenamente viable la acción de protección, pero lo que más debemos destacar en este elemento es que la acción de protección en contra de particulares nos permite afirmar que la Constitución no solamente que rige la vida pública o que no solamente marca las actuaciones del Estado, sino también de los ciudadanos en nuestras relaciones particulares. Fíjense ustedes, y eso es importantísimo eh, para destacarlo como un rasgo mismo del Estado constitucional. Fíjense la importancia de que la Constitución se inmiscuya, ¿no? En la vida privada de las personas. Pero, ¿cuáles son las condiciones, ¿no? Para que proceda contra una persona particular? Dice, primero, si la violación del derecho provoca daño grave, ¿no? Tiene que haber la demostración del daño, en general es, digamos, contra públicos y privados. Luego, si es que este particular presta servicios públicos impropios, ¿sí? Si es que actúa por delegación o concesión del Estado, ¿sí? O si la persona afectada, ¿sí?, se encuentra en estado de subordinación, indefensión o discriminación, ¿verdad? Entonces, ahí nos determina cuáles son las condiciones que cada uno, que los particulares en general, digamos, como delegatarios, como concesionarios del Estado, como personas que actúan en ejercicio de alguna potestad estatal en cierta forma, pueden vulnerar derechos, pero también cuando son particulares. Hace algunos días, un colega justamente me llamaba y me decía, mire, tengo esta situación, se trata de una asociación de ahí entre privados que habían vulnerado ciertos derechos de elección, fundamentalmente. Ustedes saben que en las asociaciones privadas mucho sucede esto. Entonces decía, bueno, son particulares, lo que se tiene que acreditar allí es esto, ¿no? Saber si es que el afectado estaba en condición de subordinación, de indefensión o de discriminación, que son, digamos, no son elementos concurrentes. Basta con que exista, por ejemplo, discriminación, ¿sí?, para que sea plenamente procedente la acción de protección. De ninguna forma podría exigirse que los tres requisitos concurran dentro de la afectación de los derechos constitucionales como para que se pueda argumentar que existe o que es, en ese caso sí, procedente la acción
de protección. Muy bien, ahora voy a revisar algunos de sus comentarios para ir aclarando lo que pudo haber quedado pendiente. Ok. Néstor Bustillos dice, ¿qué son las garantías constitucionales de tipo concentrado de carácter normativo preventivo? Excelente exposición, felicidades. Muchísimas gracias, estimado Néstor. Bueno, garantías constitucionales de tipo concentrado de carácter normativo preventivo. El asunto es que digamos, en materia de control de constitucionalidad en el Ecuador, solamente es posible que cuando durante la sustanciación de un proceso el juez encuentra que una norma es inconstitucional, tiene la obligación de suspender la tramitación del proceso y elevarlo en consulta a la Corte Constitucional. No es como en Bolivia, del caso que a propósito el doctor Nelson Rebollo hizo una exposición sobre el control concreto, concentrado de constitucionalidad, ¿no? Porque en ese caso sí es viable que presentada una acción, ¿sí? O en el marco de un proceso judicial, eh, pueda presentarse una acción concreta de inconstitucionalidad para cuestionar ciertas normas que puedan ser aplicadas dentro de ese proceso y que puedan ser perjudiciales dada su inconstitucionalidad. Esto de garantías constitucionales de tipo concentrado de carácter normativo preventivo implicaría una suerte de control de constitucionalidad previo de ciertas normas que podrían entrar en vigencia. Supongo que esto se deriva de la pregunta que le hicieron al doctor Alejandro Vanegas. Claro, porque él decía en el ejemplo que ponía al cerrar que un grupo de trabajadores pidieron una medida cautelar para evitar que se emitan normas jurídicas. Eso es absolutamente improcedente. ¿Por qué? Porque las medidas cautelares sirven para evitar la amenaza de vulneraciones de derechos. Entonces, el control previo de constitucionalidad de las normas jurídicas solamente la puede hacer el presidente de la República a través de la objeción presidencial de inconstitucionalidad. De hecho, el procedimiento normativo está previsto de tal forma que el presidente de la República, cuando recibe el proyecto de ley, tiene la posibilidad de objetarlo total o parcialmente, pero también tiene la opción de hacer una objeción de inconstitucionalidad, porque considera que el proyecto que ha recibido está viciado de normas inconstitucionales y en ese caso el presidente, ojo, solo el presidente puede enviar a la Corte Constitucional el proyecto para que se para que se determine si es que esas normas que se pretende sacar a la vida jurídica son o no inconstitucionales y por lo tanto con ese pronunciamiento de la Corte previo a la expedición de las normas se pueda haber realizado ese control. Lo que sí me parece en todo caso curioso y a propósito de esta pregunta que sería interesante de hacer es que efectivamente puede haber cierto tipo de control previo de constitucionalidad de ciertas normas en las que no participa el presidente en su calidad de colegislador, por ejemplo, en ordenanzas municipales, en acuerdos ministeriales, etcétera, ¿no? En donde generalmente se establecen mesas de trabajo para la implementación de proyectos normativos y si eventualmente sabemos que la norma que se va a expedir es contraria a la Constitución, bien debería existir un mecanismo que permita hacer ese control previo de constitucionalidad, más o menos como existe en el modelo francés del control de constitucionalidad, en donde sí hay control previo. Bueno, por aquí Jorge Vinicio Chela decía si la acción de protección prescribe para interponerla.
esa pregunta la había dejado justamente para el momento de mi exposición, porque la acción de protección es una acción imprescriptible. Hay dos sentencias importantes de la Corte Constitucional, que es la 179-13-EP, diagonal 19. Ojo, 179-13-EP, diagonal 19, y también la sentencia 1681-14-EP, diagonal 20, ¿no? Una expedida en el 2019, otra en el 2020, en donde en ambas sentencias se determina que la acción de protección es una acción de carácter imprescriptible. Y claro, tiene este carácter imprescriptible porque tutela derechos constitucionales que a su vez son derechos igualmente de carácter imprescriptible. Entonces, puede presentarse en cualquier momento. De hecho, yo he presentado el año anterior, 2020, presenté una acción de protección por vulneración de derechos que se produjeron en el año 2012. También presentamos una acción de protección por una vulneración de derechos cronológica desde 1993 hasta el 2020, ¿no? Precisamente por una discriminación en contra de una servidora del Ministerio de Defensa Nacional. En fin, entonces es plenamente viable, digamos, lo último que se ha hecho en el marco de esas acciones es cuestionar el carácter prescriptible de la acción, lo que significa, enhorabuena, también un avance, porque al menos esperábamos que los abogados defensores de las instituciones demandadas se refieran a que, a que nuestra acción posiblemente era una acción que estaba planteada fuera del plazo, pero sin embargo, por suerte, no hubo esa discusión y enhorabuena, pues avanzó. José Marco Cajamarca dice: últimamente una acción de protección, un juez otorga medida cautelar ordenando que se suspenda la ejecución de un proceso coactivo, cuando la ley de apoyo humanitario están suspendiendo la sustanciación de estos procesos hasta que termine la emergencia sanitaria. ¿Cabe o no dicha medida cautelar? Bueno, el doctor Vanegas justamente señalaba cuáles son las características de estas medidas cautelares, ¿no? Precisamente tiene que haber un peligro en la demora, ¿no? Y la apariencia del buen derecho, ¿no? Que son los fundamentos sustanciales de las medidas cautelares, el fomus boni iuris y el periculum in mora, que es el peligro en la demora. Entonces, si es que se han acreditado estos elementos, pero sobre todo si es que se ha pedido, ¿no? En el marco de una acción de protección, y si es que se concede, es plenamente viable. Desde luego, las medidas cautelares no pueden ordenar algo que no permite el ordenamiento jurídico, que sean contrarias al ordenamiento jurídico, porque se estaría desnaturalizando la medida cautelar como tal. Es como, por ejemplo, han habido acciones de protección que se han planteado en contra de decisiones de los tribunales de conciliación y arbitraje, ¿verdad? Ustedes saben que en materia laboral, estos tribunales tienen plena jurisdicción. De hecho, constituyen una excepción a ese principio de unidad judicial establecido en la Constitución, y de hecho la Corte Constitucional ha reconocido el carácter jurisdiccional de los actos de estas autoridades, de tal manera que si a través de una acción de protección se pretende dejar sin efecto las actuaciones de órganos jurisdiccionales como lo son los tribunales de conciliación o arbitraje, e inclusive también los árbitros, ¿no? Los procesos que se dan en el marco de un arbitraje, pues no tiene ningún efecto jurídico la acción de protección porque les reconoce jurisdicción. Entonces, a propósito de este tema, la acción de protección, como lo leíamos, procede contra actos u omisiones de autoridad pública no judicial. Y eso no judicial implica que sean autoridades administrativas, básicamente, ¿no? Porque las autoridades judiciales se entiende que tienen mecanismos de impugnación de sus actos, tienen recursos de apelación, tienen acciones de nulidad, casación, etcétera, ¿no? Y excepcionalmente, digamos, de manera extraordinaria, como su nombre mismo lo dice,
procede la acción extraordinaria de protección. Ahí sí, para vigilar la constitucionalidad de las actuaciones de las autoridades judiciales. Por eso es que la acción de protección pues, no cabe contra actuaciones de autoridades judiciales. Ok. Vaya, y ya no hay más preguntas, me parece. Ah, no, sí, sí, por aquí. Pablo Ríos dice, ¿se puede pedir una acción de protección en un caso de que un adulto mayor se le quiera hacer firmar un contrato de compraventa y si es el único bien que tiene y él mismo tiene 94 años? Bueno, acción de protección, a ver, una acción de protección, en este caso que sería contra particulares, pues hay que ver si es que, obviamente, dada su condición de adulto mayor, ¿no? Con 94 años de edad, está o no en relación de subordinación, indefensión o discriminación, ¿sí? Además de eso, pues no está obligado a firmar si es que simplemente no lo quiere, ¿no? Sabemos que la voluntad debe de manifestarse de manera libre y exenta de vicios. Si a alguien le quieren obligar a firmar algo, pues ahí hay vicios que perjudican la voluntad como tal, ¿no? Sabemos que la voluntad no debe de estar viciada por cuestiones como el error, la fuerza y el dolo, y si es que aquí hay fuerza, sea fuerza física o fuerza moral, esa firma no tendría ningún efecto. O eventualmente, dadas las condiciones de esta persona, podría firmar también con error. Pero eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque son discusiones que posiblemente puedan trasladarse a la vía civil. Entonces, hay que ver, digamos, cuál es la dimensión constitucional de los derechos que se intentan proteger. Estos Bustillos dicen la Constitución de mi país se refiere primero a consultas sobre la constitucionalidad de proyectos de ley, decretos o resoluciones, artículos 120 y 105 de la ley 1836. Segundo, la consulta sobre la constitucionalidad de leyes o resoluciones aplicables a un caso concreto, muy bien. Y tercero, sobre consulta de constitucionalidad de tratados o convenios internacionales. Bueno, lo que pasa es que, digamos que por acá tenemos algo parecido, ¿no? Porque los proyectos de ley pueden también, puede haber un control previo de constitucionalidad de los proyectos de ley a través de la objeción presidencial de inconstitucionalidad. Luego, sobre la constitucionalidad de leyes, decretos o resoluciones, igualmente sería aplicable la acción de inconstitucionalidad, que esa sí ya es pública, la puede plantear cualquier persona, pero obviamente la condición es que la norma haya entrado en vigencia, ¿no? Y finalmente, sobre la consulta de constitucionalidad de tratados o convenios internacionales, el caso ecuatoriano es un caso de control previo de constitucionalidad. Llega el tratado o instrumento internacional y ese tiene que ser enviado a la Corte Constitucional para que determine la conformidad de la Constitución con ese instrumento normativo. Finalmente, digamos, tenemos instituciones parecidas, aunque los caminos sean un tanto diferentes. Ok. Santiago Méndez dice, se puede plantear una acción de protección por un error de tipeo, le pone mal el nombre en una acción de personal por cesación de funcionario público, argumentando la vulneración del derecho a la seguridad jurídica. Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque los errores de la administración no pueden provocar daños que no están obligados a soportar los administrados, ¿no? De hecho, si es que se trata de errores, bien puede corregirlos la propia administración de oficio. Ahí la sugerencia sería que pueda solicitar que se pueda corregir eso debido a un error, y si es que no procede, hay que ver finalmente cómo hay una afectación a un derecho constitucional. Cuando se habla de la seguridad jurídica, a propósito de esto, es importante también, además de fundamentar el derecho a la seguridad jurídica, es ver cómo esa seguridad jurídica tiene conexión con otro derecho constitucional, ¿no? Porque la seguridad jurídica implica también la existencia o la aplicación de normas de carácter infraconstitucional y posiblemente estemos haciendo un requerimiento de aplicación, dígase, de reglamentos o cuestiones así, cuando lo que se
protege a través de la acción de protección son derechos constitucionales, ¿no? Claro, alguien va a decir, pero si la seguridad jurídica precisamente es de ese derecho para que apliquen las normas, sin embargo, el desarrollo jurisprudencial en este sentido ha sido que debe de haber una conexión entre la seguridad jurídica y otro derecho constitucional, ¿verdad? Por ejemplo, si es que el asunto es la cesación de funciones, entonces posiblemente sea el derecho a la seguridad jurídica y el derecho a cesar en funciones en la forma que establece el artículo 229 de la Constitución, es decir, solamente siguiendo los mecanismos establecidos en la ley, ¿no? Ok. La doctora Mónica Pérez dice, los árbitros no son autoridades judiciales, por lo tanto, procede la acción de protección. No es así. Entendemos que, claro, no son autoridades que pertenecen a la función judicial como tal. Sin embargo, la Corte Constitucional ha considerado que ellos forman parte de esta excepción al principio de unidad judicial y, por lo tanto, sus decisiones no son susceptibles de acción de protección. De hecho, por ejemplo, han habido acciones de protección que han dejado sin efecto resoluciones venidas del arbitraje, ¿no? Y sin embargo, no se han dado cumplimiento, no se ha dado cumplimiento a esa sentencia de esa acción de protección. Entonces, ¿qué hizo esta persona? Presentó la acción de incumplimiento. Y la Corte Constitucional, al conocer la acción de incumplimiento, dijo, no es posible que se haga cumplir su sentencia, porque la acción de protección cuya sentencia usted intenta hacer cumplir ordena algo que es contrario al ordenamiento jurídico porque pues, no podía presentarse una acción de protección contra decisiones emitidas en el marco del arbitraje. Ok. Jackson Eduardo Quiñones dice, ¿se puede pedir una acción extraordinaria de protección ante una resolución de un tribunal de arbitraje? Esa es otra faceta, esa la vamos a ver cuando hablemos de la extraordinaria protección, pero les diría que no en principio. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional ecuatoriana en esta tendencia de la residualidad absoluta de la acción extraordinaria de protección, ha señalado que previamente tiene que agotarse la acción de nulidad y por lo tanto, si es que no ha habido tal, no puede presentarse la acción extraordinaria de protección. Yolanda Ramos dice, buenas noches desde Ambato, felicitaciones, muchas gracias. Dice, mi pregunta, ¿cabría interponer acción de protección contra una decisión del Pleno del Consejo de la Judicatura si no se ha interpuesto ni agotado vía contenciosa administrativa? Claro que sí. De hecho, es posible que usted reclame el mismo hecho en la jurisdicción contenciosa administrativa, pero porque ese hecho, digamos, tiene un fundamento de control de legalidad. Y al mismo tiempo plantear una acción de protección, porque en esta acción de protección lo que se va a discutir es la afectación de derechos constitucionales. La propia Corte Constitucional ha determinado que no hay ningún problema, ¿sí?, con que exista o con que se sustancien paralelamente el juicio contencioso administrativo con la acción de protección. Yankee Edgar dice, buenas noches, tengo una inquietud. Para dar cumplimiento a la sentencia de acción de protección, ¿es necesario esperar la notificación escrita o es suficiente con la sentencia oral dada en audiencia? Bueno, la ley de garantías determina que cuando la acción de protección es favorable al accionante, ¿no? Es decir, cuando es el Estado el condenado, entonces la sentencia es de cumplimiento inmediato. Y ese cumplimiento inmediato implica que se cumpla desde la sentencia verbal. Por ejemplo, ordenan que le reintegren el cargo. Vaya, no necesito que me digan por escrito porque yo ya sé que tengo que regresar. Me voy al día siguiente y me posesiono en el cargo, simplemente, ¿no? Lo contrario significaría desobedecer una decisión de autoridad competente y posiblemente pueda haber lugar a una acción de incumplimiento. Por supuesto, para que exista, sin embargo, para que proceda la acción de incumplimiento, previamente debe de contar con la sentencia para que esa sentencia, digamos, de manera íntegra pueda usted requerir, siempre y cuando esté ejecutoriada, pueda requerir a Corte Constitucional que vigile, que conozca el proceso de incumplimiento, porque solamente la Corte puede pronunciarse y determinar si es que hay o no hay incumplimiento de sentencia constitucional. Las autoridades judiciales, sin embargo, previo a la acción de incumplimiento, tienen que hacer todo lo que esté a su alcance
para hacer cumplir su decisión. Eso es parte del derecho a la tutela judicial efectiva, el juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, hacer cumplir su decisión. Okay. José Chiriboga dice, ¿qué opina del criterio del choque de la justicia constitucional y la justicia ordinaria, cuando el accionante acude al contencioso y luego de eso a la acción constitucional, y cuando el contencioso en los casos ya han fallado? ¿Qué opina dado que la justicia ordinaria se inclina negando acciones? Claro, la Corte tiene algunos criterios que han desarrollado que son dos procesos distintos, pero ¿qué opina? Bueno, gracias, estimado José. Sí, mi opinión es que tenemos sobre todo los abogados que saber fundamentar muy bien nuestras acciones constitucionales, señalando una vez más la dimensión constitucional de los derechos vulnerados, ¿no? El día de hoy, justamente, bueno, desde el viernes de la semana pasada venimos trabajando en la apelación de un proceso que en cierta forma estaba mal planteado, ¿no? Desde el inicio. No se explica muy bien los hechos, hay como mucha sobrecarga en los fundamentos jurídicos, ¿no? Esa sobrecarga se traduce, por ejemplo, en copiar textualmente un montón de normas jurídicas y no decir cuál es la relación de esas normas con los hechos, ¿no? Eh, no sé yo con todo respeto, pero no creo que las demandas que tengan, que sean muy extensas, que tengan tantas hojas, sean mejores demandas. Creo que lo mejor es ser bastante concretos en señalar cuál es el daño que se le está afectando, ¿no? Cómo los hechos afectan el derecho y las repercusiones que ha tenido esa persona, ¿verdad? El daño que ha tenido esa persona. Daños psicológicos, daños económicos, daños en la familia como tal, ¿no? Hay muchísimo que argumentar en acciones de protección y muchas veces sucede que cuestionamos demasiado cuestiones que o aspectos que en cierta forma pueden adentrarnos a los aspectos de mera legalidad y por eso es que los jueces constitucionales también niegan y niegan las acciones porque dicen, no, aquí son cuestiones de legalidad lo que ustedes esperan. Ok. Muchas gracias, Luwin Vega, por su comentario. Germania Apolinario dice, en una comunidad donde viven 3,000 habitantes sin constar con la comunidad, de paso al hacer el desvío de carretera nos dejan sin transporte público y aún no permiten una cooperativa local. ¿Podría la comunidad presentar una acción de protección? Recuerden ustedes que los derechos constitucionales o que la legitimación activa, que ya veíamos el lunes de la semana pasada, en las acciones constitucionales es una legitimación activa amplia. Decía que la pueden presentar personas, comunidades, pueblos y nacionalidades. ¿Son las comunidades titulares de derecho de forma colectiva? Claro que sí. ¿Pueden presentar una acción de protección en un caso como este? Claro que sí. Ahí obviamente tienen que determinar si es que lo que se está comprometiendo es un derecho constitucional, ¿verdad? De la comunidad en cuanto comunidad, ¿no? O tratándose de una afectación colectiva, posiblemente pueda ser considerada esta como una política pública que supone la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales de la comunidad. Ok. Jimena Borja dice, procede una acción de protección frente a la suspensión del agua potable por parte del administrador del condominio por falta de pago de expensas. Claro que sí, totalmente. Totalmente. Y nuevamente tenemos que ver ahí las condiciones. El administrador del condominio es un privado y tiene o no relación de subordinación, indefensión o discriminación esa persona que ha sido privada de un servicio básico. ¿Sí? Estos servicios, hay algunas disposiciones constitucionales que son tendientes a garantizar el derecho a los servicios básicos. Y es plenamente viable. ¿Por qué? Porque si el administrador del condominio quisiera forzar el pago, no puede hacerlo a través de la privación de derechos constitucionales. El propio Código Orgánico General de Procesos establece cuáles son los mecanismos para el cobro de alícuotas de condominios.
Anteriormente, la ley de propiedad horizontal y en relación con el Código de Procedimiento Civil hacían que el informe del administrador del condominio se constituya en título ejecutivo y por lo tanto se pueda cobrar la deuda por ese camino. Actualmente me parece que es a través del proceso monitorio que el administrador puede hacer el cobro de esa deuda. Pero si es que tiene esas vías, entonces no puede privar de derechos constitucionales para hacerlo. Ok. Mireya Segovia dice, llevo 1 año y 6 meses con una demanda que está a proceso, pero el tribunal, si no la pandemia, es que no hay juez, y si no es que renuncie, estoy buscando jubilación y no le dan introducir una medida cautelar y nada. Hasta ahora el tribunal lleva 2 meses sin juez, por se enferma, otras renuncian y en fin, no se pronuncian. ¿Qué debo hacer? Están dando larga el proceso y es mi única entrada. A ver, entiendo más o menos lo que intenta decirme. Eh, tiene que, a ver, usted tiene la posibilidad de exigir que todo proceso judicial, no solamente los constitucionales, se lleven con la debida celeridad y que se juzgue una causa dentro del plazo razonable. Si es que no hay este juzgamiento dentro del plazo razonable, usted tiene otras opciones, ¿no? Digamos, en materia de derechos humanos, saltarse la misma jurisdicción del Estado. Pero bueno, 1 año y 6 meses, aun cuando suene duro, pero todavía es poco tiempo para la administración de justicia, salvo que sea obviamente un proceso constitucional, ¿no? Proceso constitucional, pues no debería de durar más de 4 meses, eh, al menos en primera instancia. Y en segunda instancia, no sé, máximo de unos 6 meses, no sé. Es importante que la Corte Constitucional vaya determinando esos estándares de plazo razonable también. Pero si es que los jueces le dan largas, no sustancian el proceso, también hay recusación por retardo injustificado en el proceso. Ok. Juan Peña dice, se puede presentar una acción de protección cuando sea cesado un servidor público, cuando ha laborado 1 año, 3 meses mediante un contrato de servicios ocasionales. Ve, estimado Juan, el artículo 58 de la LOCEP determina que el contrato de servicios ocasionales sirve para satisfacer necesidades no permanentes de la institución. Esa no permanencia máximo puede durar 1 año, porque la misma LOCEP determina que después de ese año se entiende que la necesidad pasa a ser permanente. Entonces, claro, si ha trabajado 1 año, 3 meses, ha superado ese tiempo de la necesidad ocasional y por lo tanto la necesidad pasó a ser permanente. ¿Qué es o qué tiene que hacer la administración pública cuando la necesidad pasa a ser permanente? La administración pública está obligada, ¿verdad?, a planificar el respectivo concurso, lanzar el concurso, y como efecto de esta planificación y este lanzamiento, tienen que eh, otorgarle un nombre o mantenerle a esa persona en el cargo, sea a través de un contrato ocasional que se renueve hasta que se posesione el ganador del concurso, o a través de un nombramiento provisional porque se entiende que se ha declarado el cargo vacante y como el cargo se encuentra vacante, necesariamente tiene que ser ocupado a través de un nombramiento provisional, según lo dice, me parece que es el artículo 18, literal C del reglamento de la LOCEP, y por lo tanto tiene que otorgarse pues ese nombramiento provisional hasta que el cargo sea ocupado por el respectivo ganador del concurso de oposición y méritos. De tal manera que si un funcionario que ha cesado en esas condiciones sin que el ministerio o la institución pública correspondiente haya realizado este proceso, pues entonces se entiende que la administración pública, por omitir sus procedimientos, ha vulnerado el derecho constitucional al trabajo de esta persona. Entonces estamos ahí frente a una omisión violatoria de derechos constitucionales. Ok, bueno, veo muchísimos aplausos y saludos. Así que bueno, yo también les aplaudo y les agradezco a ustedes, sobre todo por la paciencia de escucharnos hasta estas altas horas de un día lunes.
Los espero el día de mañana, apreciados amigos, a partir de las 18 horas, hora Ecuador. Recuerden que estamos en la última semana de este curso de Derecho Procesal Constitucional. Eh, para profundizar en otros temas de la acción de protección, estaremos en este año sacando una segunda edición del curso intensivo exclusivamente sobre la acción de protección. El año anterior realizamos el primero, fue muy interesante, muchísimos conocimientos para todos. Así que pues esperamos este año hacerlo nuevamente y están todos cordialmente invitados. Estaremos enviando la información a sus correos electrónicos. Así que sin más, bueno, en esta semana también estaré participando con un par de ponencias más, primero sobre la acción extraordinaria de protección y luego con la acción de incumplimiento de sentencias, ¿ok? Entonces, nos seguiremos viendo, seguiremos conversando y les quedo a todos ustedes infinitamente agradecido. Que tengan un feliz y reparador descanso.